Hola, queridos estudiantes. Hoy vamos a dar las formas culturales y educación. Este material que los estoy entregando tiene 17 páginas, pero solo vamos a ver hasta la página 6, o sea, del 2 al 6. Todo el material consiste en eh, 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 entender este cuadro. Todo trata de eso. Entonces, tenemos primeramente acá las columnas, ¿sí? Que son verticales y las filas que son horizontales. Acá mismo les dice, estas son las columnas, ¿sí? Y en las columnas tenemos procesos sucesivos, uno después de otro, y son diferentes entre sí. Por ejemplo, 1, 2 y 3. El 3 no es igual al 1 ni el 2 no es igual al 3. Entonces son procesos sucesivos que vienen uno después de otro y son diferentes. En cambio, las filas, dice, las filas son procesos concernientes entre sí, se dan al mismo tiempo y se corresponden entre sí. Por ejemplo, A minúscula, A mayúscula, alfa. Entonces, todos estos son similares y se corresponden. En la A minúscula se corresponde con la A mayúscula y es también el alfa griego. Entonces, tenemos acá que estos son procesos similares y se dan al mismo tiempo. Muy bien. Tenemos la primera columna, se llama tipos de sociedades y etapas. Entonces, vamos a ver hoy hasta el número 3 acá. Tipo de sociedades y etapas son primero la sociedad posfigurativa, donde la autoridad lo tienen los ancianos, la sociedad configurativa, donde lo tienen los técnicos, y la sociedad prefigurativa, donde el cambio y la preeminencia lo tienen los jóvenes. Ahora tenemos las formas culturales. ¿Qué significa forma? Acá tenemos que las formas culturales, o llamadas también dimensiones, son monocultural, multicultural e intercultural. ¿De qué les hace acordar la palabra mono como una forma? Lo mono es lo uni, también significa uno solo, ¿sí? Multi, ¿qué significa? Muchos. Y lo inter, ¿qué significa? Que es los muchos mezclados. Muy bien. Lo monocultural, esta forma cultural, es que hay una sola cultura básica que es predominante y que es la cultura occidental. ¿Y qué busca acá? La unidad, la igualdad. Lo multicultural es la siguiente forma cultural que vino en el tiempo y era una mera coexistencia entre diferentes elementos culturales que buscaba la diversidad, la diferencia. Y luego viene lo intercultural, que es un sistema cultural derivado de diversas culturas coexistentes e interrelacionadas. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que este era una coexistencia de las muchas culturas y acá es coexistencia e interrelación. Lo que busca es el diálogo y cooperación entre todos. Luego tenemos los tipos de escuela. Acá hay un llamado y dice, escuela. En trabajos sociológicos se denomina a una institución educativa formal de cualquier nivel y puede ser una escuelita primaria o básica o un colegio o una facultad. Se les llama, por ejemplo, hay acá escuelas de abogados, escuela de músicos, etcétera. Pueden llamarse también entonces a una escuela de este tipo. Entonces tenemos que la escuela no es solo la primaria, ¿sí? Bueno, lo que se corresponde con lo monocultural, una sola cultura,
es un tipo de escuela denominada tipo puré. Vale decir un solo ingrediente, el puré. Muy bien. ¿A qué se parecería esta forma cultural multicultural a un tipo caldo de verduras? Quiere decir que hay varios ingredientes dispersos. Ahí está la arvejita, la cebollita, todos están saltando allí, pero no se mezclan. Y lo intercultural, ¿cómo sería el tipo de escuela según un parangón culinario? Parangón significa comparación. Sería la escuela tipo fondue. Tipo fondue es una comida francesa. Nosotros le podemos llamar también tipo mbaipú. Es un plato único derivado de la selección de los mejores ingredientes. Hay una mezcla allí. En el tipo fondue se mezcla todito. Entonces, esto es lo que vamos a dar después. Hasta hoy. Lo que vamos a dar después son modelos de integración cultural. Acá ya tienen que ver con las ideas. Universalismo cultural, relativismo cultural, universalismo intercultural. Todo lo que tiene que ver con ismos son ideas. Luego las definiciones sociológicas de escuela sería escuela como institución, escuela como aparato, escuela como mercado, escuela múltiple. Solamente esta no es ni chicha ni limonada. Después todas las demás se corresponden, pero esta quiso ser acá, esta y terminó siendo esta otra vez. Ya vamos a ver después eso. Y los tipos de educación, que es más que escuela, la educación es completa. Entonces tenemos educación de la modernidad, educación multicultural y educación intercultural. Esto veremos en próximas clases. Primeramente, entonces, veremos, y siguiendo el cuadro, esto para estudiar los tipos de sociedades. ¿Sí? Vamos a ver. Antes tenemos las sociedades de cultura posfigurativa. Es decir, se tiende a reproducir la cultura de siempre. La continuidad, la tradición son lo más importante. Vale decir, lo que busca es perpetuar el statu quo. Son sociedades relativamente estáticas. La credibilidad y la autoridad la tienen las experiencias o las personas con experiencia vital, los ancianos. Después viene la sociedad de cultura configurativa. Se da una relación más horizontal, por eso dice así configurativa, y no cuenta tanto la cultura tradicional como la técnica utilizada, es decir, los expertos. También tienen que darse cuenta que acá tenían más en cuenta los valores y acá tenían más en cuenta la técnica. Muy bien, la sociedad de cultura prefigurativa. No se aprende tanto de las generaciones adultas o coetáneas de la misma edad, coetáneas como de los jóvenes, que son los que facilitan la información. Según el autor, nos encontramos en esta fase donde las generaciones más jóvenes socializan a las generaciones adultas. Vamos a ver nosotros inclusive que los hijos enseñan, por ejemplo, a usar un celular a sus abuelos y esas cosas. Entonces vamos a ver que acá la información la tienen los jóvenes. Las formas culturales. Para tener en cuenta las formas culturales, tenemos que ver esto que está acá. Esto significa una unidad y esto significa diversidad. Bueno, también vamos a ver algunas palabras que vamos a utilizar aquí, que es universalismo, multiculturalismo e interculturalismo. Son expresiones que dejaremos para el orden de las corrientes culturales. Es decir, universalismo, todo lo que termina en ismo son corrientes de ideas. Acá vamos a ver otro llamado acá, que por acá tiene que estar el 4, la igualdad.
La igualdad era para cierta época que vamos a ver la homogenización de la mayoría y aculturación de la minoría. Vamos a ver eso ahora acá. Bueno, monocultural. Bueno, o monoculturalidad es la forma cultural en donde predomina una sola cultura, la cultura universal hegemónica. Por ejemplo, la cultura occidental nuestra es la judeo-cristiana, no entra nada de los chinos, los hindúes, nada de eso, solamente la cultura universal que nació en Grecia. Esto hago una observación. Por eso se la denomina también universal o universalidad. Se corresponde con el proceso histórico-cultural de la modernidad, en donde prevaleció la cultura occidental judeo-cristiana. Al buscar la unidad de una sola cultura básica y no reconocer la diversidad, lo hacía con el lema de todos somos iguales. Busca la igualdad y la unidad. Nosotros vamos a ver acá también que tenemos un cuadro. Entonces, la modernidad, su forma cultural es universalidad o monoculturalidad, ¿sí? Entonces, este es el proceso histórico que estamos estudiando ahora. Muy bien, vino después la multiculturalidad, que es la forma cultural en donde coexisten varias culturas en la sociedad. Se corresponde con el proceso histórico-cultural de la posmodernidad, en donde se ensalza la diversidad y el individualismo en contra de los valores de la cultura hegemónica. Al exaltar la diversidad, lo hacía con el lema de todos somos diferentes. Viendo otra vez nuestro cuadrito, la posmodernidad entonces corresponde a lo multicultural. ¿Cuándo empezaron estos? Vamos a ver acá que la modernidad era versus la posmodernidad y la universalidad era versus la multiculturalidad. De la misma manera que ahora tenemos el conductismo versus constructivismo. Vale decir, nacieron como contrarios. Esto. Entonces, la modernidad nació por acá, tiene que decir en alguna parte. Ya les comenté algo sobre bueno, acá vamos a ver la modernidad. Lo intercultural o interculturalidad es la forma cultural en donde ambas dimensiones, la monocultural y la intercultural, se relacionan y se enriquecen mutuamente. Esta forma cultural nace a la luz del paradigma de la complejidad en la modernidad tardía, entre tanto que las primeras corresponden al paradigma de la simplicidad. Al buscar la inclusión de lo mejor de ambas formas culturales anteriores, lo hacía con el lema de todos somos iguales y diferentes al mismo tiempo. Muy bien, entonces acá tenemos otra vez que empieza con el paradigma de la complejidad, una época que todavía está en construcción y que algunos sociólogos lo llaman modernidad tardía. ¿Por qué? Porque la complejidad, recuerden que la simplicidad es un tipo de paradigma donde las ciencias tienen una causa, un efecto, todas las cosas. La complejidad tiene varias causas, varios efectos, etc. Tenemos que, si ustedes vienen en el video, un videito, qué sé yo, que yo les propuse, vemos que el átomo puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Imagínense que eso significa que es algo contra la lógica. Esto era muy lógico. Esto, el paradigma de la complejidad, que se ha probado varias veces en experimentos, el atomito puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Puede estar incluso en más dimensiones, vale decir, en una dimensión que no vemos. De repente desaparece, por eso parece que está en dos lugares al mismo tiempo. Puede teletransportarse instantáneamente de una parte al otro río
sin que pase por medio del espacio. Es decir, esto es la complejidad. Y vos le pones y le tirás, qué sé yo, el atomito es al mismo tiempo, el átomo es al mismo tiempo una partícula palpable, vamos a decir, y una partícula que no se ve, es una onda. Es onda y partícula. Pero le pone ahí una pequeña fotito, un observador, para ver si funciona. Perdón, acá. Para ver cómo funciona, voy a tener que hacerlo acá para poder entender esto. Para ver cómo funciona ese átomo. Y ahí, cuando le pones el observador, el atomito se comporta como una partícula visible. Entonces, ese observador lo cambió todo con referencia a este. El observador hace que el átomo sea real. Hay unas cosas que están en el orden distinto en otras dimensiones y entonces es importante la teoría de la complejidad como hemos visto. Bueno, entonces, ¿por qué se llama acá modernidad tardía? Porque como estamos en la época de la posmodernidad, acá en la posmodernidad, entonces incluyendo Paraguay, no vemos que acá lo que se ganó en esto también es importante. Vamos a ver que en la modernidad, por ejemplo, acá nació la escuela, acá nacieron los valores como universales, los derechos humanos. En la posmodernidad, entonces mandó a la China los valores de esto y mandó a la China la cuestión de los, inclusive ponen en entredicho los derechos humanos porque no se tienen en cuenta muchas cosas, dice. Entonces, si acá era el universalismo lo que primaba, acá el relativismo en relación a los valores, que van a haber valores universales, decían esto. Entonces decían, hay valores universales que siempre buscamos todo como la paz y amor. No, hay valores individuales, por eso hay escala de valores, decían esto. Bueno, y así sucesivamente se pelearon. Entonces, los valores de los padres acá para los jóvenes ya no tenían mucho significado. Bueno, entonces vamos ahora a las formas culturales. La forma, acá está su nombre lo dice todo, forma. Acá tenemos esta forma y esta forma. Vamos a ver lo monocultural. Acá pueden ver, esto es lo monocultural y esto que está acá es la diversidad. Que hay diversos tipos de cultura. Acá está el chinito, acá el coreanito, acá están las mujeres, acá están los pobres, acá están un montón de grupos distintos o culturas diferentes, ¿verdad? Esto puede aplicarse al mundo o a un país. Entonces tenemos acá que el límite es muy fuerte acá, ¿vieron? Donde se rodea y esto es la cultura hegemónica. Y esto que está acá está en línea de punto porque ni siquiera se ve. Tenemos una sola cultura y educación para todos, por lo tanto buscó esta forma cultural. Por ejemplo, antes había el primer grado, segundo grado, era igual en todo el mundo casi, ¿verdad? Observamos que en el círculo azul es lo único pintado, tiene unos límites definidos en forma gruesa. Los círculos más pequeños de la diversidad ni siquiera eran reconocidos y estaban fuera del círculo de la universalidad o de la monoculturalidad. Corresponde al proceso histórico-cultural de la modernidad, la cual surgió alrededor del 1600, se acrecentó durante la Revolución Francesa y concluyó a mediados del siglo XX, durante un periodo más o menos móvil. Recuerden que a la mitad del siglo XX había terminado la Segunda Guerra Mundial y esta modernidad no corresponde a la modernidad que nosotros conocemos históricamente como edad antigua, edad medieval, edad moderna y edad contemporánea.
esta modernidad es distinta a esa modernidad. Es una modernidad que nació con los anglosajones y en el ámbito artístico. Modernismo se dice, por ejemplo. Entonces ahí se transportó también a las culturas y se llama modernidad entonces a este periodo de tiempo. Se consideró como cultura universal únicamente a la denominada judeocristiana, con base en la cultura greco-romana, ¿sí? Entonces nosotros provenimos de eso y todo lo que hemos ganado desde allí. Se consideró como, las asignaturas que se daban en las universidades eran de origen confesional cristiano, ignoraron a otras culturas antiguas como las orientales u originarias. Se ignoraron la diversidad y las minorías menos favorecidas. Si vos querías formar parte de acá, vos tenías que aculturarte más o menos y entrar acá. No hablar tu idioma, no, nada de eso. Lo que buscaba era acá está, homogeneización de la mayoría y aculturación de las minorías. Homogenización, hacer todo igual, usamos uniforme, todo el mundo y las mayorías todos iguales. Y si viene un chinito que usa otro tipo de vestido, le aculturamos. Estas son las minorías, le sacamos su cultura y le metemos a la nuestra. Entonces se llama por eso aculturación. Ahora viene lo multicultural. Acá son varias culturas coexistentes, reconocidas pero sin mezclarse, ¿sí? Acá están los chinitos, acá los coreanitos, acá están los alemanes, las mujeres, los pobres, los campesinos, bla, bla. Entonces hay grupos diferentes. Y acá es al revés. La cultura universal empieza a perder sus límites y se hacen más fuerte lo individual o de los grupos individuales. Entonces tenemos varias culturas coexistentes, pero sin mezclarse. Recuerden el caldo de verdura. Acá está mi arvejita, acá está mi cebollita, acá mi tomatecito, etcétera. Todo allí, pero no se mezclan en la olla. Observamos que ahora los círculos más pequeños están pintados de azul y tienen límites gruesos bien definidos. Acá, ¿sí? El círculo de la unidad y la universalidad está casi borrado. Es al revés que lo anterior, ¿sí? Corresponde al proceso histórico-cultural de la posmodernidad que surgió como contrario o opuesto a la universalidad o monoculturalidad, como desencanto por la Segunda Guerra Mundial y por todo lo que representó la modernidad. Este da un nuevo enfoque, un modelo que se extendió a todas las áreas y culturas. Hubo pues una crisis de paradigmas con pensamientos ambivalentes. Se consideró que las diferencias individuales y locales, esto que está acá, no fueron reconocidas acá. No fueron reconocidas y se habían saltado las diferencias por encima de lo universal o de las mayorías que sí fueron exaltados. Dentro de lo multicultural más extremo se ignoró a la cultura greco-romana, a las áreas de humanidades, incluso a los derechos humanos, por basarse en valores universales, los cuales eran inexistentes, pues son más bien relativos según ellos. Entonces cada uno luchó por su propia cuestión o sus propios intereses y negó esto que fuera universal. Bueno, entonces dentro de la época nosotros vamos a ver que la posmodernidad corresponde a la multiculturalidad y todavía estamos en esa etapa. Viene la interculturalidad. La interculturalidad viene de mano con el paradigma de la complejidad y se llama una época de modernidad tardía que se está instaurando
o se puede instaurar lentamente, pero es otra época, pero algunos autores dicen que todavía estamos en la posmodernidad. Bueno, la interculturalidad es distinta de la multiculturalidad porque acá las diversas culturas se unen y acá no se unen. Bueno, vamos a ver esto. Hay una mezcla de lo mejor, no solamente de mezclar por mezclar, sino de lo mejor de la universalidad y la multiculturalidad. Observamos que los círculos de lo universal y de la diversidad se tocan y se mezclan un poco. Ustedes pueden ver acá. No tienen límites tan gruesos. Terminó su límite grueso, ¿verdad? Y tanto lo universal o monocultural como lo multicultural, entonces, tienen la posibilidad de crecer o decrecer, de acuerdo a cada uno de ellos, con este contacto, siendo lo universal para todos el lenguaje, la comunicación y los valores, lo cual debe realizarse en forma razonable desde unos valores apreciables por todos y considerando las necesidades comunes. Desde aquí se inicia el diálogo, la mesa redonda que da posibilidad a todos, no solo a unos por encima de otros y de todos los demás. Acá quiero que sepan que no es la democracia, sino el mejor argumento, el que tiene más razón, el que puede inclinar la balanza hacia el consenso. Esto es diferente. Bueno, en el diálogo intercultural, las minorías diversas no pierden su identidad y aportan a lo universal. Es decir, yo puedo ser un chinito, continuar hablando chino, tener con mis padres no sé qué, tener mis bailes con mis ropas tradicionales. Y sin embargo, acá en la cultura paraguaya hablo guaraní, tengo me mezclo con los chicos, con los jóvenes, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, y acá da un ejemplo, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, las escuelas en los chinitos a lo mejor dan algunas clases en su propio idioma y otras clases siempre van a hablar con el idioma mayoritario o hegemónico que es el idioma español o el guaraní, ¿verdad? Entonces, no se descuida, por lo tanto, acá la segunda lengua, dice, la de la mayoría en que están insertados. La interculturalidad fue propuesta por Jürgen Habermas y sus seguidores y tratan de reconciliar a los opuestos en sus mejores aportes. Es así que dentro de lo intercultural no se consideran opuestos lo monocultural con lo multicultural, ni la unidad con la diversidad, son complementarios. Y así sucede con todos los opuestos porque los fenómenos sociales no son simples sino complejos y corresponden científicamente al paradigma de la complejidad. No se puede decir, por ejemplo, que las izquierdas tienen razón y únicamente las derechas. Ambas la tienen y en cierta medida hay que buscar lo mejor de cada una. Entonces, estas líneas se empezaron a ver a partir de los años 60. Porque si bien la modernidad y la posmodernidad se dividieron allí, más o menos en los años 70, entonces esto nació versus, pero hubo otra corriente, que era la corriente de la complejidad y la modernidad tardía, en donde dice los dos son importantes. La antinomia de los años 70 era modernidad versus posmodernidad, unidad versus diversidad. Una postura más conservadora y otra más progresista. En el orden de las ideas, universalismo versus relativismo. Acá eran valores universales, acá valores individuales. Las derechas, que eran más estáticas, y las izquierdas, que eran más cambiantes. El conductismo versus el constructivismo. La evaluación de producto versus la evaluación de proceso.
Las teorías consensualistas en sociología y teorías del conflicto versus la socialización versus la individualización. Bueno, entonces, acá se dijo, ¿por qué no los dos? ¿Por qué no los dos? Los dos son importantes. No hay que pensar solo en uno versus el otro, sino pensar en los dos. Los dos tienen razón y los dos hay aspectos donde no tienen razón. Bueno, entonces ya vimos las escuelas también acá según un parangón culinario. Vamos a ver, parangón, ¿qué significa? Significa comparación. La escuela tipo Puré ya les hablé que era la asimilación por aculturación sobre la cultura básica y única. Escuela tipo sopa juliana o de vegetales o caldo de verdura basada en la mera coexistencia de los diversos elementos culturales. Y la escuela tipo fondue como un plato único derivado de la selección de los mejores ingredientes de cada componente. Los mejores, resultado de diversas culturas existentes e interrelacionadas. Bueno, hasta acá ustedes pueden ver que hemos hecho hasta acá la clase de hoy. Y con eso entonces vamos a terminar la clase. Hasta luego.